Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Ciertamente nosotros como venezolanos hemos sabido enfrentar una guerra multidimensional que ha ido debilitando o ha intentado debilitar nuestra economía, nuestra vida familiar, nuestra sociedad, pero también ha intentado debilitar todo el trabajo que se ha hecho desde la refundación de la República en construir la identidad venezolana, nuestra americana, nuestra identidad bolivariana. La resistencia del pueblo de Venezuela parte esencialmente del objetivo que nos hemos planteado en común como republicanos, del objetivo que tenemos en común como parte del proyecto histórico de Bolívar y también como nación latinoamericana, en función de la unidad de nuestros pueblos para poder construir un verdadero mundo multipolar. En relación a este tema, tenemos hoy una invitada muy especial porque ciertamente hay aportes fundamentales en la investigación y la revisión histórica que se ha hecho de todo lo que ha significado el proyecto liberador y emancipador de nuestros gestores de la independencia, entre ellos Simón Bolívar y por supuesto Francisco de Miranda. Y hoy tenemos particularmente a una de las mujeres más brillantes de este país, filósofo, venezolana, zuliana, que además ha hecho una gran investigación en relación a lo que significó el pensamiento de Francisco de Miranda en este proceso emancipador y decolonizador. Tenemos entonces a la doctora Carmen Borges, que nos acompaña en este momento. Gracias, Carmen, por habernos aceptado la invitación. Más bien. Es importante destacar que la doctora Carmen Borges, egresada de la Universidad del Zulia, summa cum laude en filosofía, es también egresada de la Universidad de Michigan en posgrado en Estados Unidos e hizo su doctorado en la Universidad de la Sorbona en Francia, en París. Tenemos entonces a alguien que además ha caminado académicamente y ha hecho una gran trayectoria en términos de investigación histórica para aportar a nuestra identidad, no solamente venezolana, sino nuestroamericana. Háblanos un poco, Carmen, de cómo ha sido ese proceso de investigación y de ir encontrando las categorías que definen la identidad de lo que somos como proyecto bolivariano. Bueno, primero, muy agradecida por esta invitación que me hace y que me da la oportunidad de conversar un poco con la gente que nos pueda estar viendo y a lo mejor esa gente después va a contarle a otra persona lo que escuchó, ¿no? Así es. Porque estás tocando un tema que es neurálgico, no solamente para Venezuela, sino para todos los países que sufren intervenciones extranjeras, para todos los países cuya identidad es atacada por diferentes flancos y que se les trata de convencer de que el mundo en el que viven es un mundo defectuoso y que por lo tanto tienen que aspirar a internalizar los principios que rigen en esas sociedades dominantes. Eso siempre ha sido una batalla en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido imperios y siempre ha habido pueblos invadidos o pueblos colonizados, en cualquiera de las dos que queramos llamar. Y siempre la fuerza triunfante, la fuerza imperial, intenta imponer su forma de pensar, su forma de actuar, incluso su forma de organizar la vida cotidiana a ese pueblo dominado o colonizado. ¿Con qué objetivo? Que esas personas se olviden de que tienen un proyecto histórico propio que venía caminando en un determinado rumbo y que ahora este imperio se los obliga a torcer. Pero en la medida que este imperio logre imponer esa manera de ellos, de pensar, de sentir, de actuar, etcétera, pues esta persona se va olvidando de lo que primero aspiraba para sí mismo y para su sociedad y comienza entonces a sentir que ha crecido de alguna manera porque ahora se puede equiparar con algunos sectores de esa sociedad que considera triunfante o dominante. Entonces eso, América, nuestra América, que antes ni siquiera se llamaba América, lo sabemos bien porque este nombre fue impuesto
Este territorio donde que habitaban 90 millones de personas, desde el norte hasta el sur de este continente, este pueblo fue avasallado y, aparte de haber sufrido un genocidio brutal, fue también, tuvo que sufrir un etnocidio llevado hasta los más últimos extremos, porque la sociedad que de ahí va a nacer es una sociedad que se encontró perdida, porque perdió todos sus referentes anteriores y no lograba entender los nuevos. Y esa situación se ha mantenido a lo largo de los siglos. Primero el Imperio Español causó ese etnocidio y ese genocidio, pero luego vinieron otros imperios. Sufrimos después en los embates la presencia, sobre todo, muy dominante de Inglaterra durante todo el siglo XIX. Después, en términos de Guzmán Blanco, vino una presencia francesa, donde aquí la alta sociedad toda hablaba francés y se sentía por eso que había ascendido como en la categoría del ser humano, pues. Y luego, al aparecer el petróleo, pues el imperio que hasta hoy nos tiene acogotados. ¿Cuál es la característica de todos ellos? Y solo empezando desde los españoles hasta ahora, es eso que te digo, anular la identidad propia, anular las culturas propias, anular las creaciones propias autóctonas e imponer su cultura, su modo de pensar, su modo de sentir y su modo de percibir la vida, porque solo así garantizan que su permanencia va a mantenerse. ¿Por qué quieren esa permanencia? Por la riqueza que este continente además siempre ha tenido de sobra, pienso yo. Pero todos buscan eso, al apoderarse de la riqueza, y para eso tienen que controlar a las personas que habitan. Entonces el problema de la identidad es un problema muy, muy serio, que mientras no lo resolvamos, vamos a seguir siendo víctimas de nuevas hegemonías, de nuevas dominaciones. De hecho, doctora, tenemos, digamos que en este proyecto emancipador que el comandante Chávez trajo de vuelta a la historia que habíamos, de alguna manera, se había intentado olvidar, se había intentado solapar, se había intentado agotar, ¿ok? Y Chávez, el comandante Chávez lo trae nuevamente. Uno de los elementos principales es recordar el pensamiento de Simón Rodríguez, el pensamiento de Simón Bolívar, también el pensamiento de Francisco de Miranda, en ese sentido que usted menciona. Es decir, necesitamos una norma propia que se parezca a nosotros, una forma de vida que se parezca realmente a lo que somos, pero ese es lo que somos, ¿a qué se referían en ese momento? Porque estamos hablando de un proceso de decolonización, un proceso de independencia que estaba encaminado hacia una emancipación. O sea, era un proceso no solamente de romper con la colonia dominante, sino de también romper con el modelo dominante. Háblanos un poco de ese construirnos desde lo que vemos sobre nosotros mismos. Ese proyecto constitucional que hubo en la historia emancipadora, ese intento permanente de reconocernos como auténticos, como que era necesario probar algo nuevo, era necesario ensayar, era mejor errar que copiar modelos extranjeros. Si te refieres al momento en que Chávez aparece en la vida de Venezuela y de toda América y del mundo entero, porque se hizo una figura mundial realmente, si es a partir de allí, indudablemente los referentes, aunque son similares a los del momento de la colonización española, tienen mucho que ver con ese proceso de pérdida de la identidad propia. Porque en el momento en que aparece Chávez veníamos de un largo camino de gobierno que se iban sucediendo, pero en los cuales no cambiaba para nada el ser interior de cada uno de los venezolanos y de las venezolanas. Siempre se aplicaba como una especie de regla general que trataba de imponerse sobre toda la población. Algunos nos resistíamos, pero otros entraban voluntariamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Incluso Chávez va a hacer algo muy, muy importante. Chávez va a recuperar el verdadero valor y el verdadero mensaje de Simón Bolívar para los venezolanos y las venezolanas.
porque lo que existía hasta antes de la llegada de Chávez era un Bolívar en las estatuas, un Bolívar de mármol o de bronce o de lo que fuera, que solamente se recordaba el 24 de julio cuando nacía, y ni siquiera el 5 de julio porque allí Bolívar no tuvo protagonismo, sino el 17 de diciembre cuando moría. Pero el Bolívar, el tesoro documental, conceptual que encierran los escritos de Bolívar, eso era desconocido completamente. Así es. Entonces, igual que Chávez resucita ese Bolívar, hay que resucitar también a todos los demás héroes, porque el problema de la independencia en 1811 no resolvió prácticamente el modo como esas sociedades estaban estructuradas. Eran unas sociedades clasistas y racistas. Había una escala de grados de humanidad en que el blanco peninsular era el que se consideraba el ciudadano de primer orden y el que tenía todos los derechos. Seguían luego los hijos de esos peninsulares nacidos en territorio americano, que eran los criollos. Y tan mal estaba abordado ese problema de la identidad que esos criollos no se identificaban como americanos, se identificaban como españoles americanos. Es decir, lo sustantivo era el ser español. ¿Y qué significaba el ser español? Pues primero, ser fiel súbdito del rey de España. Luego ser un fervoroso practicante de la religión católica. Luego no tener en sus venas mezcla de sangre ni india, ni negra, ni judía, ni musulmana. Y eso era lo que los hacía realmente americanos. Ese ius sanguinis era lo que importaba. Y lo otro era seguir fielmente pues todos los dictados de la Iglesia Católica, tanto en la vida privada, personal, como en la vida social. Eso era lo que establecía todos esos 3 siglos, lo que establecieron esos 3 siglos de colonización. Llega el momento de la independencia. Allí tampoco hay claridad. La Junta de Gobierno que se establece el 19 de abril de 1810 lo hace en nombre de Fernando VII. Era simplemente porque Napoleón había invadido España, el rey Fernando VII estaba preso y Napoleón dominaba el territorio español. Y allá los españoles reaccionan y entonces forman esas juntas de gobierno autónoma que se repiten en América mientras se restauraba Fernando en la corona. Entonces, 19 de abril no es ni grito de libertad, ni se declara independencia, ni nada. Y cuando se declara la verdadera independencia, ¿qué pasó? Que todavía seguía esa clase dominante, en este caso ya serían los criollos, que eran terratenientes, propietarios de esclavos, etcétera, son los que van a tomar el poder. Y eso va a continuar durante todo el siglo XIX. Eso es importante, doctora, lo que está planteando para que lo entendamos. O sea, hubo un proceso, cómo no, de intentar independizarnos de la España peninsular, pero todavía con un pensamiento preponderante de quienes dominaban en nombre de los españoles el territorio. O sea, que todavía no había iniciado el verdadero proceso emancipador. De hecho, por eso es que incluso temas tan importantes para Bolívar como la esclavitud, como abolir la esclavitud, en ese momento no se hace. No se hace. Porque era un primer paso, pero que da riendas a todo lo que después venía, que era un proceso emancipador que luego se intenta detener en 1830. Lo que se logra en ese momento es una independencia, digamos, política, en el sentido de que ahora los criollos sí tienen derecho a gobernar, que antes no tenían ninguno. No había ningún criollo que pudiera ser ni capitán general, ni virrey, nada de eso. Los que tenían esos cargos grandes eran los peninsulares. No podían tampoco aspirar a ser arzobispo en caso de que quisiera profesar la fe católica, la religión católica, nada. Nada de eso podía ser ningún criollo. Ese acto de independencia sí les permite a los criollos tomar ese poder político en las manos y pueden cambiar leyes, etc. Pero en esas leyes solo se favorecían ellos. Ahí no había ningún miramiento, ninguna atención especial por la vida que vivían los esclavos, ni siquiera los negros libertos, pues, mucho menos los que todavía estaban esclavizados, y mucho menos los indígenas. Entonces, esa independencia realmente global
donde se puede hablar de igualdad, de derecho equitativo a los beneficios del poder político o del económico, etcétera. Eso se comienza a ser palpable con Chávez. Eso es la verdad. Por eso el Bolívar, y fíjate que además cuando Bolívar muere en 1830, en Caracas y en toda Venezuela se hizo una fiesta para celebrar que había muerto Bolívar, porque Bolívar era el que decía hay que liberar a los esclavos. Y los terratenientes decían, pero ¿y cómo? ¿Y quién me va a cultivar el café? ¿Y quién me va a cultivar el cacao? Claro. No puedo liberarlo. Entonces, cuando Bolívar muere, ellos sienten que ya se acabó ese problema, que en adelante ya nadie los va a molestar con liberar a los esclavos ni nada por el estilo. Y así se va prorrogando esto. Y después cuando Guzmán Blanco, que viene como a retomar un poco a Bolívar, Guzmán Blanco lo retoma, pero para hacerse propaganda él mismo. Guzmán Blanco es el que funda, el que crea el Panteón Nacional y logra que los restos de Bolívar, que llegaron 12 años después de muerto Bolívar, 12 años, fue que se logró traer los restos, estaban en la catedral, los lleva al Panteón. Pero ese Bolívar sirvió para legitimar los gobiernos de turno. Así es. Doctora, nos vamos a ir a un corte y continuamos, porque aquí queremos que el personaje de hoy central, que además tiene que ver con su investigación y sus últimos trabajos, sea Francisco de Miranda en el pensamiento geoestratégico y en este pensamiento emancipador que luego fundamenta todas nuestras luchas a partir de ese momento. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Carmen Borges. Bueno, día de la Francia revolucionaria, día de la Revolución Francesa, que aquí tanto impactó y sigue impactando después de 200 años. Bolívar se alimentó mucho de la Revolución Francesa, Miranda, y buena parte del liderazgo de aquellos jóvenes que, habiendo pertenecido a las clases privilegiadas, pudieron cruzar el Atlántico y llegar a la Europa de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Como Bolívar, San Martín vivió en Europa muchos años. Miranda, O'Higgins, esa juventud fue allá y se nutrió. Y buena parte de esos nutrientes vinieron de la toma de la Bastilla y de los hechos que luego se desencadenaron. La Revolución Francesa. Rindo tributo desde aquí a lo más granado de esa revolución, que hoy se mantiene viva. Hoy decimos nosotros, ¡viva Miranda! Miranda está vivo en nosotros, con su grito de libertad, igualdad, fraternidad. Bien, en la Carraca hay que recordar a Miranda hoy y vivir en él y con él, día de su muerte física. Llegó a ser Miranda primero militar español y desertó del ejército imperial español. Y formó parte de las tropas que liberaron Estados Unidos. Comandó tropas en Florida, en Pensacola, al mando o bajo las órdenes, mejor dicho, de George Washington. A los pocos años estaba vistiendo uniforme de coronel ruso, muy cerca de Catalina la Grande, muy amigo del almirante Potenquín. Dejó huella en Estados Unidos, dejó huella en Cuba, en el norte de África, en Rusia. Y a los pocos años, como ya se sabe, era mariscal de Francia y comandante del ejército del norte. Tras fracasar la revolución, se fue a Londres y ahí comenzó a preparar los planes para la liberación de este inmenso continente suramericano, al que él proponía llamar Colombia, y propuso el incanato en honor al imperio inca. Proponía como modelo político el incanato
Y esa bandera tricolor la diseñó Francisco de Miranda y desembarcó ahí, más allá de esos cerros, por allá en esas costas, cuando ya tenía casi 60 años. Retornamos en La Balanza conversando con la doctora Carmen Bohórquez, filósofo y doctora en Historia de la Universidad Sorbona de París. Doctora, aquí el comandante Hugo Chávez en una actividad especial militar hace un poco más de 10 años. Allí estaba presente, por cierto, quien fue candidato, Mélenchon. Estaba allí candidato en Francia por las fuerzas de izquierda, casi. Obtiene, digamos que la mayoría que le podía nombrar presidente. Pero bueno, en ese momento el comandante Chávez hace un recuento de lo que fue la vida de Miranda, ¿no? Estamos hablando de un hombre universal, un hombre visionario que además plantea la verdadera identidad, que eso es lo más importante. ¿Cuál es el ser del nuestro americano, del hombre y la mujer que estaba emancipándose y que quería construir un eje en este continente? Háblanos un poco del pensamiento estratégico, del pensamiento que poco conocemos de Miranda, porque Miranda lo recordamos, digamos, en el arte, cuando lo vemos en la carraca, en esa pintura, o lo recordamos por la bandera, pero es que Miranda es mucho más que eso. Miranda fue un gran visionario en relación a plantearse el mundo multipolar, en relación a plantearse la unidad de la región en términos de objetivos comunes. Se plantea la idea de patria, de qué es la patria. Háblanos un poco de esos conceptos, de esas categorías que manejaba Miranda y por supuesto, claro que nos interesa saber cómo este hombre tan importante que participó de alguna manera en las 3 revoluciones del siglo XVIII, las más importantes, sobre todo en 2 de ellas, en la francesa y en la estadounidense, que ciertamente abrieron el camino a la constitución de repúblicas. Y eso es un aporte fundamental para la teoría política, incluso la teoría política actual. Háblanos un poco de ese Miranda teórico, de ese Miranda doctrinario, de ese Miranda visionario. Bueno, aprovecho las palabras del comandante Chávez y lo que tú has también resumido sobre Miranda. Todo eso que se dice, bueno, es cierto. Pero hay algo que la mayor parte de las personas desconocen. Miranda va a ser también el primer nacido en estas tierras que adquiere conciencia de la identidad americana. El primero. ¿Qué pasaba con Miranda? Lo dice el comandante Chávez. Miranda sirve como soldado en el ejército español. Es decir, está al servicio de la corona española, ¿verdad? Y la corona española era uno de los imperios más grandes del momento. Controlaba en nuestro continente desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Todo eso estaba bajo las órdenes del rey de España. Y Miranda, como todos los nacidos en esos siglos, en ese siglo y en los anteriores también, todos los nacidos en ese momento, él se va a España a hacer una carrera militar y defiende los intereses de ese rey. Pero cuando Miranda es enviado a América en una expedición que viene a ayudar a los norteamericanos a luchar contra el imperio inglés, que además lo envían en castigo porque no había manera de controlarlo en la península, Miranda va a enfrentarse con una contradicción interna, porque Miranda va a ayudar a unos que estaban colonizados, que eran esos norteamericanos, los va a ayudar en nombre de un imperio a derrotar al imperio de ellos. Entonces, eso le plantea a él un conflicto interno muy fuerte. ¿Cómo yo, representando un gobierno imperial, estoy ayudando a una persona que se libere de ese imperio? Y eso provocó en él realmente casi una conmoción interna, porque a partir de ese momento él decide dedicar el resto de su vida a hacer realidad la independencia también para las colonias del sur. Y por eso él deserta de ese ejército real español en 1783.
en junio de 1783. Y ya en diciembre de 1783, ya él ha llegado a la conclusión de que tiene que dedicar el resto de su vida a liberar a todas las colonias que están bajo dominio español a ser libres. Y que él tiene que prepararse en lo personal para estar a la altura de ese proyecto inmenso y poderlo dirigir. Y en 1783, el año en que está naciendo Simón Bolívar, ya él decide que su vida va a estar dedicada a independizar las colonias del sur y decide además ya el nombre de Colombia, para que cuando esas colonias se independicen puedan ser conocidas ante los ojos del resto del mundo. Entonces, pero hay un problema más grave que Miranda también va a resolver, que es el problema de la identidad. Él se pregunta, ¿quién soy yo realmente? Yo no soy español, yo nací en estas tierras. Y como nacido en esta tierra, tengo derechos que solo pertenecen a los nacidos en ella. No pueden ser los derechos que el rey decida concedernos. Y es cuando él se plantea entonces el problema de dedicarse digamos, a clarificar qué significa eso de ser americano. Es el primero que plantea seriamente ese problema. Y eso es muy, muy importante. Si tú no te das cuenta que tú eres otro, distinto, que el ser que te domina, nunca vas a hacer ninguna acción que te libere. Así. Porque te vas a sentir contento, feliz de ser, como decían los criollos del momento, del dulce yugo a la obediencia al rey. Era un yugo, pero ellos lo disfrutaban y se jactaban de ese dulce yugo. Pero Miranda es el primero que tiene clara conciencia de eso y por eso dedica el resto de su vida a conformar ese proyecto. Y ese periplo que él lo hace por toda Europa, que está viajando durante 4 años, él lo hace ya con la idea clara de que eso lo va a ayudar a él a precisar mejor el proyecto político para América. Y por eso va visitando países, viendo las formas de gobierno, cuál forma de gobierno hacerlo a la población más feliz, quién puede ayudarlo materialmente, con quién tiene que aliarse, etcétera. Y por eso va a servir además en el ejército revolucionario francés, porque cansado de que los ingleses no le cumplían la ayuda prometida, él se va allá y le plantea a los revolucionarios, yo peleo por la Revolución Francesa, pero al culminarse esta lucha, ustedes me van a ayudar a independizar mi patria, América, que está subyugada por el reino español. Todo cuanto él va a hacer a partir de 1783 va a tener ese solo motivo. Y en ese proceso revolucionario francés, ¿qué aporte quedó documentado en relación a Miranda en esa revolución? Bueno, aprovecho para decirte que Miranda, de todo cuanto hizo, dejó testimonio escrito que conforman los 63 volúmenes de su archivo. Ahí está todo cuanto hizo. Ahí está, desde que él sale de Caracas en 1771 para dirigirse a Cádiz, a España, mejor dicho, para ingresar al Ejército Real, hasta el momento en que regresa a Venezuela en 1810. Todo lo que habla con los gobernantes franceses, con los primeros ministros ingleses, lo que habló con Catalina, lo que habló con el rey Gustavo de Suecia, todo lo que habló con científicos, con artistas, con sabios, con políticos, todo está registrado allí. ¿Dónde se puede ubicar quien tenga interés en avanzar en una investigación, bueno, seguir tus pasos? Por supuesto, fíjate. Todo ese archivo, que ha habido 2 ediciones en papel, a raíz del bicentenario de la expedición de Miranda, que se hizo en el 2006, el presidente Chávez ordenó que se culminara la publicación del archivo y me encargó esa tarea. A la cual yo me he dedicado. La cual aceptó. A la cual acepté, con muchísimo orgullo y con muchísimo honor, y siendo una orden de mi comandante Chávez, eso para mí es una promesa de vida, pues. Claro. Entonces, en 1810, perdón, en el año 2010 o 2011, ahora no recuerdo bien, ese archivo se puso en la web. Y luego, a los 9 años de estar en la web, el programa en el que fue traducido, programa
de Sí, estos programa digitales, quedó fuera de circulación, entonces ahora ya se tradujo a un nuevo lenguaje informático y está de nuevo en la web. Ahí está todo cuanto Miranda escribió, dijo, etc. La dirección electrónica es www.franciscodemiranda.org. Ah, qué bueno. Ahí pueden verlo, además es magnífico porque ves la hoja original del archivo, sale la imagen tal cual. Si tú sabes paleografía y puedes transcribir eso, lo lees directo. Si no, pues trae un complemento, das un botón y te sale la transcripción al alfabeto de hoy y te sale la traducción, porque allí hay como unos 10, 11 idiomas en ese archivo. Hay documentos de muchísimos idiomas y está todo traducido al español. Bueno, no hay excusa, doctora, para no investigar. Yo misma me voy a poner a investigar porque me parece muy importante que hagamos seguimiento al pensamiento de Miranda. Nos tenemos que ir a un corte y seguimos con nuestra invitada especial, la doctora Carmen Borges, para seguir analizando lo que ha significado para nuestra América el pensamiento de Francisco Sebastián Miranda. Nos vamos a un corte y continuamos. Continuamos en La Balanza conversando con la doctora Carmen Borges. Recordemos que estamos hablando con una investigadora de gran trayectoria que tiene además una gran cantidad de obras que están a disposición, muchas de ellas a través de la web se pueden conseguir. Tenemos también entre las recientes publicaciones este libro de Francisco de Miranda sobre la expedición de 1806, Colombella. Se encuentra en el Centro Simón Bolívar, se puede conseguir allí. Ahorita lo puede hacer. Por el momento seguramente lo digitalizarán es probable. Y hay otros libros, hay un libro que tenemos, me lo puede poner el director en pantalla, la doctora Carmen Borges, una investigación, ese sí lo conseguimos en la página web, Francisco de Miranda, precursor de las independencias de la América Latina, y he recibido este libro de regalo de la doctora. Lo voy a leer hoy, lo comentaré en el Twitter, La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina. Gracias por el detalle. Yo creo que es importante recordar que la doctora Carmen Borges es egresada de la Universidad de la Sorbona en París, Francia, como doctora en historia, además de ser una ilustre y reconocida filósofo venezolana, egresada también summa cum laude de la Universidad del Zulia. O sea, tienes una trayectoria de trabajo académico, de dedicación a la excelencia en todo tu haber, ¿eh? Eso hay que felicitarlo y además hay que aprenderlo. Yo creo que Carmen es un gran ejemplo para todas las mujeres venezolanas, para todas las personas que nos queremos dedicar a algún área de la investigación, del conocimiento, o que nos queremos dedicar a crear estos espacios para que quienes se han dedicado a la investigación y a socializar el conocimiento tengan esta oportunidad de darnos a conocer. Tenemos como eje principal el pensamiento de Francisco de Miranda en tu investigación, pero además no por una tarea o una pasión académica, sino por una pasión revolucionaria. ¿Cómo nosotros podemos tener elementos, que tú nos des elementos en relación a conceptos, a categorías que puedan fortalecer nuestra identidad y nuestro deseo de seguir defendiendo esta patria de Bolívar, esta patria que es un proyecto histórico todavía en deuda? Fíjate, antes que nada yo quisiera hacer poner unas cosas como poner el punto en algunas IES. Yo pienso que el pueblo venezolano en particular, dado que Miranda nació en Caracas, como nació Bolívar, Simón Rodríguez y toda esa serie de héroes de ese momento, el pueblo venezolano tiene una inmensa deuda con Francisco de Miranda. Cuando uno pregunta en la calle, ¿qué sabes tú de Miranda? Lo que te van a decir es que trajo la bandera y murió en la Carraca. Punto. Si quieren poner una imagen de Miranda, ponen el Miranda en la Carraca. Ese cuadro es muy bello, estéticamente hablando, pero es un cuadro que es como una lápida para Miranda, porque la gente lo piensa derrotado y preso en la Carraca. Y Miranda es un cúmulo de información, de nuevos conocimientos. Miranda es el que abre el camino de la independencia.
no solamente para Venezuela, para toda nuestra América. Miranda va a ser esa expedición de 1806, que la gente simplemente dice, no fue, vino y trajo la bandera y se fue. Esa expedición fue la primera expedición militar contra el Imperio Español en toda la América. Traten de buscar alguna otra antes que esa. No, es la primera expedición. Y Miranda viene con la idea de, luego de liberar la provincia de Venezuela, liberar Nueva Granada y luego México. Es decir, porque además de ser el que primero comienza a plantear el problema de la identidad, Miranda también va a ser el primero que plantea la necesidad de la independencia definitiva. Y su papel en el Congreso Constituyente de julio de 1811 es decisivo para que ese Congreso se decida a declarar la independencia, porque la mayoría de los mantuanos no quería, porque después los pardos y los negros se iban a querer igualar con ellos. Es decir, había ahí un problema además racial implícito. Miranda va a poner en su proyecto constitucional que todos los nacidos en América son ciudadanos americanos. Eso fue una revolución en el momento. En ese momento eran ciudadanos los descendientes directos de los conquistadores, punto. Indios y negros no tenían ningún derecho ciudadano. Y Miranda enfatiza eso. Y además Miranda también va a ser el que plantee la necesidad de que la independencia se logre con la unión de todos los pueblos de nuestra América. Él decía, una victoria parcial podría dañar a la masa entera. Tenemos que unirnos y en consuno enfrentar a ese imperio español y sacarlo de todo el territorio americano. Es decir, eso la gente lo ignora de Miranda. Entonces yo aprovecho para llamar a las personas a que traten de descubrir al verdadero Miranda. Lo que pasa es que Miranda ha sido mucho objeto de chistes, de mucha mala información, porque su archivo estuvo perdido muchísimos años y se empezaron a inventar leyendas. Pero ninguna de esas leyendas es cierta. Cuando alguien le venga con una leyenda de esa, pruébame que Miranda hizo esto o que hizo aquello. Y verán que no, que eso es un patriota, pero a carta cabal, que pensó antes que nadie la unidad de nuestra América, la necesidad de una independencia absoluta con respecto a España y la necesidad de un gobierno propio. Y lo defendió. Decía, si no nos independizamos absolutamente, vamos a hacer otra vez a caer en garras de otros imperios que quieran dominarnos. Entonces, es una lección para el día de hoy, en que estamos acogotados por este imperio norteamericano que piensa que es dueño del mundo y que quiere imponerle reglas al mundo entero. ¿Pero por qué? Porque los pueblos no se rebelan, porque tienen además sus mecanismos de ideologización a través de sus películas, de sus cómics, de ahora con estos lenguajes informáticos nuevos, para que la gente se vaya por esos caminos y no piense en que está siendo oprimido. Entonces, Miranda es un personaje que hay que rescatar, que hay que enseñarlo de verdad en las escuelas. A las nuevas generaciones hay que mostrarles al verdadero Miranda, porque esas son las generaciones que van a gobernar este país en prontos años. Claro. Ya no nosotros. Pero si estas generaciones no aprenden esos valores que son imprescindibles para que cualquier pueblo pueda llevar un proyecto histórico propio, autónomo, que pueda tener relaciones con otros gobiernos, evidentemente, o con otros sitios culturales, evidentemente, pero que pueda defender lo propio como la esencia de su ser. Sin ello, estamos perdidos, estamos perdidos. ¿Qué hace un venezolano si no estudia su historia? ¿Qué historia va a estudiar? Claro. Entonces, ¿y qué valores va a defender? El valor del consumismo, el valor de estar yendo a los malls a estar gastando su dinero, a no importarle las desgracias de otros. Yo te voy a hacer una pregunta aprovechando que valga decir a la doctora Carmen Borges que hay que tenerla en varios programas porque hay muchos temas que tratar con ella, no solamente seguir tratando lo que ha sido el pensamiento de Francisco de Miranda, sino temas relacionados con la historia. Pero yo hago una pregunta que en estos días yo lo estaba conversando con, digo, ¿por qué? Y esto es un llamado de
es un llamado a las autoridades competentes, porque he visto claramente que la historia reciente de 20 años para acá, o sea, que es historia, son hechos ya históricos, no se están estudiando en la escuela. O sea, en las escuelas venezolanas, en el bachillerato venezolano, ni menos en la primaria, lo digo por mis hijos, por mis sobrinos, yo lo veo, no se estudia ni lo que significó el Caracazo, ni lo que significó la Constituyente, ni lo que ha significado el golpe de Estado del 2002, ni lo que significan las medidas coercitivas. O sea, tú eres doctora en historia, dinos por qué no entendemos que eso es historia. Eso es historia contemporánea y tiene que estudiarse, porque es parte de nuestra identidad y además reforzar lo que somos como proyecto histórico. En primer lugar, porque seguimos colonizados mentalmente. Después de muerto Miranda y de muerto Bolívar y Sucre y esos grandes héroes de ese momento, caímos otra vez en manos, como dije al comienzo, de otro imperio. Por lo tanto, fueron otros los valores que se sembraron. Y hay también un problema de lucha de clases. Hay una clase pudiente que no quiere saber nada de revolución porque solo defiende sus intereses individuales, privados, y siempre se ha opuesto a cualquier cambio social que se intente. Ya vimos cómo se hizo esa oposición a Chávez tan fuerte. Fueron los que armaron el golpe del 2002. No nos olvidemos. Y esa gente sigue pensando igualito que en el 2002. Acuérdate cuando Chávez intentó hacer una reforma educativa, salieron a la calle con aquella frase, con mis hijos no te metas. Sí. Es decir, aquella resolución. Ajá. Pero además de eso, resulta que luego de muerto Bolívar, no se modificó realmente la enseñanza en las escuelas republicanas. Cuando yo estudié primaria, y me imagino que cuando tú estudiaste primaria, te enseñaban historia egipcia, historia griega, historia europea, pero historia de América, si acaso en 1 o 2 clases. El imperio incaico, pero de pasadita. Pero en cambio uno sí tenía que conocer hasta la altura de las pirámides de Egipto. Cuando hay pirámides aquí, la de Chichén Itzá, todas las que están en Centroamérica. Eso es una obra de ingeniería tanto o mejor que las obras de las pirámides de Egipto. Entonces la historia, la educación siempre ha estado muy colonizada. Luego llegan los norteamericanos y nos imponen su modelo también. El modelo educativo lo imponen los norteamericanos. El cambio que se dio en las universidades en 1970, 80, eso fue una orden del Fondo Monetario Internacional. Y fíjate que se cambió incluso el origen social de los estudiantes universitarios. Antes era el pueblo el que iba a la universidad pública y los ricos iban a la universidad privada. Después de ese cambio empezaron a poner exámenes de admisión y empezaron a tener, al salir de bachillerato había que presentar unas pruebas que te daban un índice y con el otro examen de admisión ahí raspaban a todos los que venían con deficiencia educativa. Y así se cambió. Que no era deficiencia educativa, era también deficiencia porque no tenían los alimentos completos. Exactamente. Una deficiencia por la condición de pobreza. Por la condición de pobreza en que estaban. Entonces, de verdad, hemos comenzado a imaginarnos independientes con el comandante Chávez. Así. Pero es una batalla que hay que seguir dando. Comandante Chávez murió o lo mataron, como lo pienso yo y muchos lo pensamos. Pero hay que seguir dando esa batalla. Y contra enemigos que son realmente, que no tienen sentimientos ninguno y que no tienen prurito ninguno y que no les importa matar al pueblo de hambre, ya lo dijeron con las sanciones, lo han demostrado. Y hay declaraciones de dirigentes del gobierno norteamericano que dice, bueno, si mueren millones de personas de hambre no importa, pero se salve el país. Para ellos salvar el país es salvar el petróleo y el oro para sus bolsillos. Así es. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿cómo cambiar la educación? Primero, hay que convencer mucho a todos los ciudadanos de la necesidad de cambiar la educación. Mientras eso no se haga, eso fracasaría. Lo dijo Simón Rodríguez claramente. Entonces, es necesario hacer un ejercicio de introspección honesta, sincera y
reclutar y divulgar estas ideas para que los maestros también se convenzan de la necesidad. Bueno, por suerte nos están escuchando muchas personas en sus hogares que pueden transmitir, luego también a través de la web pueden ver este programa y pueden retransmitir estas inquietudes para que ayudemos a formar el ser republicano, emancipador, liberador, que podamos consolidar el proyecto histórico de quienes nos precedieron. Estamos hablando de Bolívar, antes que él estamos hablando de Miranda, estamos hablando también de Simón Rodríguez, estamos hablando del comandante Chávez, que fue el bastión para traer nuevamente el proyecto histórico y darle vida al proyecto histórico. Y por supuesto en este momento al presidente Nicolás Maduro, que le toca llevar una de las batallas más fuertes que ha tenido la República Bolivariana, que quien hay que apoyar y además con quien hay que aportar en todos los espacios que tengamos a disposición para poder ir avanzando en la defensa de la República Bolivariana, en la defensa de la identidad del bolivarianismo, del latinoamericanismo, y tenemos que seguir trabajando. Esto es una lucha de resistencia, pero la resistencia es creativa, es larga, pero requiere también de iniciativas de creación. Gracias, doctora Borges, por esta primera entrevista personal. Nosotros sabemos que vamos a tener muchas más con ustedes, un honor para mí tenerla aquí. Yo la admiro muchísimo, sigo su trabajo investigativo y espero que todos nos sumemos también a este multiplicar el conocimiento para dar la batalla de mejor manera. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.